Assalamu alaikum. Bienvenidos a un capítulo más del podcast de la Escuela Internacional de Árabe. Ismi Adam y vamos a seguir con los posesivos. Empezamos. En los dos capítulos anteriores vimos cómo se dice mi, por ejemplo, con la palabra kitab, que era kitabi, y cómo decíamos tú, en español tu libro, y en árabe kitabuk. Os invitamos, si no lo habéis escuchado, que vayáis, que lo escuchéis o lo repaséis en caso de que lo hayáis escuchado. Y simplemente un pequeño recordatorio es que en árabe los posesivos son sufijos, ¿vale? No son palabras como en el caso del español. Ahora vamos a ver cómo se dice su, ¿vale? Como para una tercera persona, para él y para ella. Os recordamos que lo que estamos haciendo en estos podcasts es que estamos utilizando exactamente las mismas palabras para que podáis automatizar y centraros en conocer mejor ese posesivo. Vamos a empezar con cómo se dice para él, ¿vale? Por ejemplo, su libro de él. Porque por supuesto tenemos que hacer una diferencia entre huwa, él, y hiya, ella. Pues sería de la siguiente manera. Kitabuhu. Hay que añadir una letra ha con damma. Kitabuhu. Aunque es verdad que a la hora de pronunciarlo se dice kitabuh, kitabuhu o kitabuh. Respecto al femenino es un poco más sencillo, es kitabuha, kitabuha. Para masculino kitabuhu, que podemos decir kitabuh, y para femenino kitabuha. Siguiente palabra con beit, casa. Beituhu o beituh. Y para ella, beituha. Vuelvo a repetir. Beituha. Beituhu, beituha. Seguimos con la siguiente, que es bolígrafo, qalam, qalamuhu o qalamuh y qalamuha. Qalamuha. Vuelvo a repetir. Qalamuh o qalamuhu y qalamuha. Qalamuha. Y ya la siguiente palabra es la palabra escuela, colegio, que es madrasa. Os recordamos que cuando una palabra es femenina y termina en cha marbuta, esa cha pasa a una cha normal. De la misma manera que en madrasa no la pronunciamos, cuando añadimos en este caso el posesivo, sí tenemos que pronunciarla. Madrasatuhu o madrasatuh. Y si es para ella, madrasatuha. Madrasatuha. Es importante recordar que en árabe, en el árabe comunicativo principalmente, no se pronuncia nunca la última vocal. Por eso decimos kitabuhu, que sería como lo más canónico, lo más ortodoxo, lo más normativo. En cambio, cuando la gente habla, y la gran mayoría, ¿vale? En todos los países dicen kitabuh, ¿vale? O beituh, o madrasatuh, o qalamuh. Y en femenino, en este caso, como termina con un elif largo, por eso sí pronunciamos esa ha. Kitabuha, beituha, madrasatuha, qalamuha. Bueno, ya vimos yo, y voy a decirlo muy rápido, cómo decir que algo es mío. Kitabi, beiti, qalami, madrasati. Que nos sirva de repaso. Luego vimos tú, que explicamos que había dos maneras, una para masculino y otra para femenino, pero había una manera más comunicativa, más simplificada. Beituk, kitabuk,
قلمك مدرستك. Disculpad si no sigo el mismo orden, pero bueno, aquí lo importante es quedarnos con el sufijo. Y ya para terminar, para huwa o el masculino, kitabuh, baytuh, qalamuh, madrasatuh. Y para ella, kitabuha, baytuha, madrasatuha, qalamuha. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Vamos avanzando poquito a poquito. Ya podéis decir la posesión de todas las personas del singular. Y nada, como siempre, sugerencias, comentarios, que sepáis que nos podéis escribir tanto por YouTube, redes sociales, mandarnos un correo electrónico. Y nada, os esperamos en el siguiente capítulo del podcast. ¡Ma'as salama!